vamos a iniciar la práctica sobre extracción de ADN y también aislamiento de núcleos. En realidad, todas estas prácticas son de importancia para poder realizar el análisis del ADN, ¿no? Cuando uno quiere hacer pruebas moleculares, el sustrato o digamos, la molécula de estudio es el ADN. Y para poder nosotros obtener este ADN tenemos que aislarlo. Entonces de eso se trata la práctica. En nuestro organismo tenemos células, ¿no? Tenemos células que cualquiera de ellas puede servir de interés. Por ejemplo, tienes un paciente con un cáncer de hígado o posible cáncer de hígado. En todo caso, localizas un tumor y necesitas hacer una biopsia. Esa biopsia, para poder analizar si es cáncer, hay que probar con marcadores, ¿no? Con marcadores moleculares. Así es que, obviamente, hay exámenes previos, ¿no? Exámenes citológicos, pero, digamos, para precisar mejor el daño, tiene que ser a nivel molecular. Entonces tienes ahí una biopsia, entonces tu problema es cómo aislamos ese ADN de esa biopsia. A veces la muestra es muy pequeñita y tienes que tener un método de extracción muy eficiente para poder recuperar esa pequeña cantidad de muestra, ¿no? A veces la muestra solamente de medio gramo, 100 miligramos nada más. Entonces, ¿cómo obtener ADN de una cantidad de muestra tan pequeñita? Entonces, para eso existen en realidad en el mercado diferentes tipos de técnicas de aislamiento de ADN. En general, las técnicas de ADN se dividen en estos tres tipos: extracción orgánica, extracción Cherex y extracción en fase sólida, ¿no? Yo ahora lo voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, tu muestra, el ADN que vas a obtener también puede variar si es que tú amplías el tipo de organismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de otras especialidades, de otras profesiones, a veces el ADN, su fuente de estudio no son los humanos, sino su fuente de estudio son otros organismos. Hay personas que estudian, por ejemplo, caracoles, ¿no? Caracoles de jardín, y en el mundo hay diferentes tipos de caracoles. Hay grandes, pequeñitos, microscópicos, acuáticos, ¿no? Hay de todo tipo de caracol. Y estos caracoles, por ejemplo, botan baba, ¿no? Para al desplazarse, sobre todo los terrestres, el caracol de jardín, el Helix, no me acuerdo la especie, género es Helix, H-E-L-I-X, Helix. Al desplazarse, botan una especie de exudado pegajoso, ¿no? Ellos mismos van haciendo su camino y se van desplazando. Por tanto, ese cuerpo está secretando una sustancia muy pegajosa que si tú quieres aislar ADN de ese caracol va a ser difícil, porque esa sustancia pegajosa puede impedir que aísles un buen ADN. Hay otras personas que, por ejemplo, se dedican a extraer ADN de animales o organismos que han vivido en el pasado. A eso se le llama extracción de ADN viejo, ¿no? El ADN viejo. Entonces tratan de buscar una muestra bastante conservada. Por ejemplo, cuando hacen excavaciones y encuentran huesos de dinosaurio, cuando ya ven que hay un hueso de dinosaurio que más o menos se ve, entonces hay todo un protocolo de aislamiento para que no haya contaminación y se procede a extraer la parte del hueso de ahí donde está el ADN. De esta forma hemos podido saber en cierta manera el genoma de algunos dinosaurios. Algunos dinosaurios se conocen y también podemos hacer el caso de insectos, ¿no? Insectos que mucho más antiguos que los dinosaurios. Por ejemplo, la mayoría de los insectos que se han podido conocer es porque cayeron en una resina de árbol, ¿no? Se quedaron ahí pegados, luego más resina le llegó encima y al final se quedaron aisladas. Entonces ahí se han podido conocer abejas de esa época del Precámbrico, ¿no? Entonces
Si nosotros tenemos entonces en teoría una muestra más o menos adecuada, se puede extraer ADN. En los accidentes, en los incendios donde mueren personas, muchas de esas personas mueren calcinadas. Entonces, el que quiera identificar esas personas, la única forma es a través del ADN. Entonces tratan de buscar tejido que haya sido no dañado por el fuego. Uno de los tejidos que más se puede conservar es el diente. El diente, entonces, hay técnicas también que a partir del diente podemos extraer ADN. En general, cualquier célula que tenga núcleo es factible de ser una muestra para extraer ADN. Ahora también hay varios tipos de ADN, hay ADN nuclear y hay ADN extranuclear, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ADN queremos estudiar? ¿Qué les parece si de repente ustedes quieren estudiar solamente ADN mitocondrial? ¿Habrá una técnica exclusiva para ADN mitocondrial? Puede que sí, puede que no. Por lo general no. Es la misma técnica que se usa para extraer ADN nuclear. Es la misma técnica. La única diferencia está que una vez que tengas ADN ya extraído, utilices marcadores exclusivos para mitocondria, por ejemplo, o para cloroplastos, que quieren hacerlo para plantas. O simplemente otra forma también sería cultivar. Hay técnicas de cultivo de mitocondrias y técnicas de cultivo de cloroplastos. Uno puede cultivar cloroplastos o le llaman cloroplastos, y de esta manera tienes cantidad de cloroplastos para a partir de ahí extraer el ADN de cloroplasto. Bien, entonces cualquiera muestra que ustedes quieran estudiar, existen técnicas. Y en el mercado o en la bibliografía pueden ustedes encontrar más de 100 protocolos, quizás más de 1000 protocolos, ¿no? Porque varía, primero, el tipo de ADN que quieras trabajar, el tipo de tejido que quieras utilizar, el tipo de organismo que quieras usar, o sea, varía. Entonces, por ese motivo hay diferentes técnicas y se siguen publicando todavía hasta el momento técnicas que para ese grupo de investigación les ha servido, entonces quieren divulgar, ¿no? Como yo les traigo una muestra. Entonces, miren, tenemos acá una célula al cual nosotros queremos extraer ADN, ¿no? Ya sea nuclear, o ya sea cloroplástico, o ya sea mitocondrial, ¿no? Queremos hacer. Si es virus, obviamente tenemos que infectar a la célula del virus para poder extraer ADN de virus, ¿no? Eso también es otro tipo de técnica. En general, como les decía, hay tres tipos de técnicas que existen, que se pueden clasificar en tres tipos. Extracción orgánica, que es la que vamos a hacer en la práctica. Aquí vamos a usar una serie de reactivos químicos que van a permitir, por ejemplo, lisar la célula, van a permitir liberar lípidos con solventes orgánicos, por ejemplo, cloroformo, fenol, y finalmente precipitar el ADN con alcohol helado. Esta técnica se denomina en general extracción orgánica, que es la que vamos a aplicar nosotros en práctica. Tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que, como les mencioné al inicio, nosotros podemos tener diferentes tipos de muestras, y no todas las muestras funcionan adecuadamente con un determinado kit. El que tiene dinero obviamente compra diferentes kits y prueba cuál le resultó mejor, pero ya gastó dinero, ¿no es cierto? En cambio, el que no tiene dinero lo que tiene que hacer es estudiar cómo es su muestra y probar esta parte. Aquí podría le va a ser más barato porque los reactivos que va a usar puede cambiar la concentración, puede cambiar el tipo de solución orgánica, ¿no? Hacer cambios hasta que finalmente le va a resultar un protocolo adecuado. Y la otra ventaja es que estos métodos por lo general sacan una gran cantidad de ADN, mucha cantidad de ADN. Su desventaja es que toma tiempo. Estos protocolos por lo general pueden durar días. En una semana recién tienes tu resultado. Y puedes tener la posibilidad de contaminar. Por cada paso tienes que usar tubos. Extraes, esta es una solución, pasas a otro tubo, pasas a otro tubo y tienes la probabilidad de contaminación. Estás preparando todo con
cuidado, pero de repente cayó una casca, ¿no? O un sudor, ya lo contaminó ese tumor. O de repente en el ambiente hay polvo y justo ese polvo tenía una muestra de ADN, ¿no? Puede suceder. Entonces esa es su desventaja. La extracción Chemex es mucho más ventajosa que la anterior desde el punto de vista que no vas a tener contaminación. Utiliza en este caso una resina que se llama Chemex, que se mezcla con las células y lo someten a calor, ¿no? Para poder hacer que las sustancias de las células se van a disgregar y se va a pegar a la resina, pero no se va a pegar el ADN. Todo el resto se va a pegar a la resina menos el ADN. Como está a altas temperaturas, el ADN, que es una molécula de doble hebra, se va a abrir, se va a quedar como cadena única, como una cadena monocatenaria. Entonces, cuando vas a separar finalmente el ADN, vas a separar solamente ADN monocatenario. Entonces, esa es una desventaja, porque ADN monocatenario es una sola cadena, de repente tú quieres hacer RFRP, ¿no? Al final de esta prueba, no lo vas a poder hacer con RFRP. Te servirá para hacer PCR, por ejemplo, ¿no? Reacción en cadena polimerasa, pero RFRP o cualquier otra técnica de marcadores no vas a poder hacerlo. Y además tiene también la desventaja que saca muy poquita muestra. Muy poca muestra. Esta es la que más se utiliza desde el punto de vista comercial, porque tiene su ventaja que puedes tener poca muestra pero altamente pura. Consiste en que la muestra se macera y entonces vas a liberar el ADN. El ADN se va a pegar a un sílice que está en forma de perlas, ¿no? Pequeñas esferitas, bolitas microscópicas, ahí el ADN se va a pegar. Tiene esa propiedad. Además le vas a agregar sales caotrópicas. Sales que las sales caotrópicas, por ejemplo, el sulfato de amonio, por ejemplo, tiene la propiedad de impedir que se formen fuentes de hidrógeno. Entonces, permite que el ADN se pegue fuertemente al sílice y el resto no. El resto no, debido a que las sales caotrópicas impiden que se vaya a pegar al sílice. Solamente se pega el ADN que tiene naturalmente, en forma natural, tiene oxígeno libre, por el grupo fosfato, ¿no? Ahí se pega. Entonces, lo único que haces es, luego, una vez que está mezclado, el ADN pegado al sílice, lo que hace es simplemente lavar. Pones en un filtro, una membrana y empiezas a lavar con alcohol. No necesitas usar más que un tubo, nada, solo un tubo, por eso que tiene su ventaja y no hay contaminación. Y además tiene la ventaja de que todo se automatiza. Porque tú puedes poner tu muestra nada más y la máquina hace todo. Todo está automatizado. Y aquí puedes hacer secuenciamiento. Una vez que tengas ADN puro, listo, puedes directamente hacer secuenciamiento. No necesitas pasar por el proceso, nada, que aquí se tendría que hacer. Acá siempre, de todas maneras, en esta tipo de extracción orgánica, de todas maneras tú tienes que chequear si has extraído ADN. ¿Cómo se chequea? Puede ser por electroforesis o puede ser por espectrofotometría. Acá no, acá ya es más seguro que se extraído ADN puro. Entonces, se puede olvidar esa parte. Por eso es que estos comercialmente hemos usado y en un diagnóstico molecular rápido que quieras en pocos tiempos, en pocas horas, se emplean por eso, porque ya está automatizado, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a hacer esta prueba y justamente lo que indiqué acá. Y es justamente el objetivo del reporte que ustedes van a hacer. Ustedes van a hacer un reporte en el cual van a seguir los pasos y van a explicar por qué le agregas esta solución, por qué le agregas el otro. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en el reporte. Puedes colocar en la parte izquierda el flujograma de los pasos y en la parte derecha el porqué. No puede ser así de repente, ¿no? Entonces, dependiendo de la muestra, por ejemplo, si fuera una célula vegetal, la célula vegetal por lo general tiene pared celular. ¿Cómo rompemos la pared celular? Porque la pared celular en cierta manera es rígida, muy rígida y muy difícil de romper.
con sustancias orgánicas no se puede romper. Necesitas una solución mecánica. Lo que más se utiliza es un moliente en presencia de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es una sustancia, una solución, nitrógeno obviamente, que tiene, cuando está en líquido, está más o menos 180 grados centígrados, ¿no? Entonces, en un mortero coloca la hojita del vegetal, le agrega el nitrógeno líquido, lo empieza a unir rápidamente con el mortero, lo empieza a moler. Y vas a tener un polvo. Menos de un minuto ya tienes polvo. Entonces, ese es por lo general para plantas. Si fueran animales, obvias esa parte, empezarías de frente en la lisis, ¿no? En caso de lisis es para poder romper membrana y envoltura, principalmente. Y si fuera mitocondria o cloroplasma, que es lo que nos interesa principalmente para el caso de lisis. Y entonces, los más utilizados son los detergentes, porque los detergentes solubilizan grasa y sabemos que las membranas son bicarbalipídicas, ¿no? Entonces, en presencia de detergentes se va a solubilizar y por ende romper esa membrana. La ruptura de eso se llama lisis. Hay diferentes tipos de detergentes en el mercado. El SDS, el que vamos a usar ahora, por ejemplo, es un detergente catiónico, carga negativa. Hay detergentes aniónicos también. El Twin, por ejemplo, es otro tipo de detergente aniónico. Y el CETAP también. El CETAP es más usado en plantas. Por algún motivo funciona mejor el CETAP que otro tipo de detergente y se usa más en plantas. Porque las plantas tienen, aparte de carbohidratos, aparte de aminoácidos, lípidos que pueden estar presentes, tienen también sustancias colorantes naturales, ¿no? Una flor que es de color rojo, esos colores son por lo general terpenos, por lo general. También tienen sustancias que se oxidan rápidamente. Comes una manzana, lo ves que en poco tiempo se oxida, ¿no? Son polifenoles por lo general. Entonces la planta tiene muchos polifenoles. Entonces el CETAP aparentemente neutraliza esos polifenoles y no se oxida. Entonces por eso que usan mucho CETAP. Otra manera de poder lisar, que también vamos a usar acá en práctica, es a través de la propiedad de la fósforo, ¿no? Es decir, vamos a usar en este caso soluciones hipotónicas para hacer que la célula se hinche y reviente, ¿no? Eso se llama osmos, ¿no? También vamos a usar eso. Y una vez que el material genético sea liberado, digamos que la cromatina está liberada, la cromatina inmediatamente va a mezclarse con todo el resto de células que se ha destruido, ¿no es cierto? Entonces va a tender a pegarse a algunos lípidos, a algunos carbohidratos. Y además la misma cromatina tiene también sustancias que no queremos que estén. Están las histonas, están las no histonas, ¿no es cierto? Entonces, antes de poder liberar el ADN, tenemos que protegerlo. El SS y cualquier detergente desde ya protege. ¿Por qué motivo protege? ¿Por qué? Porque por lo general, aparte que los detergentes solubilizan líquidos, también neutralizan proteínas. Entonces pueden haber dentro de las células, por ejemplo en los lisosomas, pueden haber algunas nucleasas que se liberan y al estar libre pueden atacar al ADN y romperlas en pedacitos. Entonces las nucleasas, por ejemplo, no son deseables. Entonces, si hay detergente en esa mezcla, ya lo pueden estar excluyendo. Pero algunas técnicas, algunos protocolos para asegurarse que no ataquen las nucleasas, les agregan quelámidas. Porque la mayoría de las nucleasas tienen como centro activo un metal. Puede ser calcio, puede ser magnesio. Entonces, el quelante, ¿qué hace? Atrapa ese metal. Un ejemplo, uno de los quelantes más usados es el DTA, ¿no? Ustedes incluso creo que como es un anticoagulante, ¿no es cierto? Porque atrapa el calcio, ¿no? Es un quelante. Entonces, y una vez que
tienes esa protección, entonces estás asegurándote que el ADN se va a liberar con todo, va a estar en presencia de suciedad, pero no se va a destruir, ¿no? Va a estar ahí. Otra fase de la extracción orgánica es el uso de solventes orgánicos, como por ejemplo cloroformo, fenol, que son usados para poder eliminar todo lo que sea sustancias vaporales, como los líquidos. Entonces, en esos protocolos también utilizan eso, cloroformo y fenol. Ya no se usa mucho fenol porque se ha visto que es cancerígeno. Más ahora se usa cloroformo, alcohol y suamilo, con alcohol y suamilo. Y es lo que más se utiliza. Y en algunos casos también agregan acetate de sodio, acetate de potasio para poder solubilizar mejor algunos líquidos o algunos carbohidratos. Entonces, cuando tienes todas estas sustancias, tienes detergente, tienes hielantes, tienes solventes orgánicos, va a hacer que ayuden al ADN a mantenerse libre en toda esa suciedad, obviamente, pero libre, ¿no? Que nadie lo toque, ¿no? Y la última fase es justamente ya el aislamiento del ADN, que es lo que necesita. ¿Cómo se libera ese ADN? Haciéndose varios lavados con alcohol helado. El alcohol helado tiene como propiedad que precipita el ADN. Entonces, en una solución donde todo está acuoso, digamos, tiene solventes orgánicos, los centrifugas, vas a tener una solución más o menos clara. A esa solución clara que se supone el ADN, le agregas alcohol y inmediatamente va a precipitar y se va al fondo. Con una centrifugación separa lo que está al fondo, que sabes que es ADN, y el resto de líquidos. Y así haces varias veces hasta que tienes un ADN bastante bien. Y ese es todo ese proceso. Ese es el proceso que nosotros llamamos extracción orgánica. Y es lo que nosotros vamos a hacer, solo que muy reducido, porque la práctica de ahora solamente, digamos, es demostrativo. Es simplemente ver qué cualidades tiene el ADN. Lo que vamos a ver acá en práctica, vamos a ver un ADN que ya ustedes se imaginarán, no es una molécula esférica, ¿no es cierto? Sino que es una fibra, ¿no? Son cadenas. Y cuando vas a ver un ADN no es una sola ADN, vas a ver millones de ADN, cadenas, millones de cadenas. Y vas a ver su consistencia, va a ser una consistencia elástica, porque vas a ver que si yo lo atrapo en una bagueta, va a ir goteando, las gotas van bajando por gravedad. Como van goteando, ese ADN se va estirando, cayó la gota y otra vez se retrocede, se retrae, ¿no? Y así sucesivamente. Y eso más o menos nos damos cuenta de que es elástico. Y si le vamos a colorear con azul de metileno, eso para demostrar que esta sustancia elástica es ácida, porque el metileno es una solución básica. Todas las soluciones básicas que colorean es porque colorean lo contrario, en ácido, ¿no? Entonces, con eso, esa es básicamente la práctica que vamos a hacer. Bien, vamos a empezar.